Sí, buenos días con todos, como no, yo soy la doctora Corina Castañeda Urbina, médico anatomopatólogo del Servicio de Anatomía Patológica del IREN Norte. En esta oportunidad voy a explicarles sobre o aclarar algunas dudas sobre los mitos y verdades sobre las biopsias. Bien, para entender, todo paciente, toda persona en el cual hay algún sospecha de una lesión, ya sea sobrelevada, una lesión nodular, aumento del tamaño, ¿no? En el caso de cualquier alguna anormalidad que pueda tener en el cuerpo, puede ser sometido a una biopsia. Entonces, empezando, ¿qué es una biopsia? La biopsia sería el procedimiento en el cual esté realizado con el propósito de obtener tejido y células del cuerpo para poder examinarlos a través del microscopio. Esta biopsia, ¿no? Tiene que, antes de poder realizar esa biopsia, el paciente primero es evaluado por el médico especialista, ¿no? Para poder ver si en caso, ¿no? Tener un requerimiento o unas condiciones para poder ser sometido a esta biopsia, ¿no? Tenemos diferentes tipos de biopsias para poder, ¿no? Para poder empezar antes de, por ejemplo, como la imagen se ve, extraer una pieza quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, una paciente con pieza con sangrado, ¿no? Entonces ya tenemos ahí, ¿no? Como un antecedente o como una alarma para poder tomar una biopsia en el caso de que la paciente esté con sangrado. Cuando en el caso se toma una biopsia, podemos ver que en esta biopsia, en este pedazo de tejido, veamos células sospechosas para malignidad o inflamatorias, ver qué medida o qué actitud se pueda tomar en el caso ¿no? de esta paciente, si después va a ser sometida a la resección total de este órgano. Bien, empezando, ¿qué tipo de biopsias tenemos? Tenemos la biopsia, ¿no? De tipo endoscópica, la biopsia de tipo de médula ósea o medular, la biopsia excisional o incisional, la biopsia por aspiración por aguja fina, la biopsia de raspado y la biopsia tipo punch. Bien, como en la imagen podemos ver, ¿no? En caso de la biopsia endoscópica, tenemos que el médico especialista, en este caso, ¿no? Va a hacer un examen a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Como en la imagen vemos, es la parte de un estómago. ¿No? El paciente, como les mencioné, no tiene que ser preparado, ¿no? Para poder ver qué condiciones tiene ese paciente antes de ser sometido a esta biopsia, ¿no? Es también evaluado la parte de anestesiología para poder ser sometido también a una anestesia simple para poder realizarle este método, este procedimiento. Entonces, el médico especialista introduce una especie, ¿no? Un tubo fino, como se ve en la imagen, de fibra óptica, en el cual, en la parte distal, va a tener una especie de cámara, que es el telescopio, ¿no? Ese telescopio ingresa ya sea por la boca, en un caso de una endoscopía alta, ¿no? O ya sea por el recto, en caso de una endoscopía baja, ¿no? Y en ese extremo distal de esa camarita, ¿no? Puede ver a través de un monitor una imagen sospechosa, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la mucosa del estómago, la mucosa de la parte digestiva baja, del recto o del colon, ¿no? Por ejemplo, como se ve en la imagen, ¿no? Se ve como una úlcera, ¿no? Que es una especie de una erosión, un huequito que se ve a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, esa lesión sospechosa toma esta muestrita, que sería una biopsia endoscópica, ¿no? ¿No? Con una pincita, ¿no? Y lo manda al servicio de anatomía patológica para ser examinado, ¿no? Ser evaluado a través de un médico, el médico patólogo, y hacer el diagnóstico si en caso esta lesión sea algo inflamatoria, o algo neoplásica, ¿no? O algo sospechosa para después tomar una actitud a posterior si en caso es algo maligno, ¿no? Igual, como les mencioné, ya sea del tracto gastrointestinal alto, ya sea del tracto gastrointestinal bajo, o ya sea tal vez una muestra también por endoscopía, por ejemplo, de la vía urinaria, ¿no? A través de una cistoscopía, ¿no? Incluso, o puede ser también a través de la vía abdominal o una laparoscopía, ¿no? Entonces, este tipo de biopsia también permite tomar a posterior medidas que al paciente va a ser beneficiado, ¿no? Si en caso van a tener que solamente hacer la biopsia y hacer un tratamiento médico, o si en caso toman la biopsia y después hacen una resección amplia, ¿no? En el caso de que si hay algo maligno a nivel del estómago o algo maligno a nivel del colon, ¿no? Entonces de ahí tomar a posterior medidas que va a ser beneficiosas para el paciente. Bien, en el caso de esta biopsia, la biopsia de médula ósea, acá el médico especialista igual, ¿no? Evalúa al paciente,
¿no? Y dependiendo, ¿no? Hacen una anamnesis, un examen físico, exámenes de laboratorio, ¿no? Y según eso sospechan de que haya una enfermedad con respecto a la formación, ¿no? Del tejido del sistema sanguíneo, de las células del sistema sanguíneo, o ver alguna causa, ¿no? A nivel de la médula ósea, toma una biopsia, ya sea por aspiración, que es el líquido de la médula, o una biopsia de la médula ósea per se, ¿no? Que es un pedazo de tejido de esta médula ósea. Como ven en la imagen, ¿no? Suelen tomar la biopsia de ahí a nivel de la parte posterior de la cadera, ¿no? Entonces ingresa con esta aguja y pueda tomar este tipo de biopsia. Para entender un poco qué es la médula ósea, ¿no? La médula ósea es el tejido que vamos a encontrar a nivel, ¿no? De las vértebras, ¿no? Y en el cual va a dar origen, ¿no? A nivel del origen para los precursores eritroides, ¿no? Linfoides o de las plaquetas, ¿no? Y ver que, ¿no? Si hay alguna lesión, alguna patología del tejido que da origen a estas células del sistema sanguíneo. Bien, tenemos otro tipo de biopsia que es la de tipo escisional, ¿no? En el caso, por ejemplo, como vemos la imagen, tenemos una lesión que es menor de 1 centímetro, por ejemplo, una lesión pequeña, ¿no? Por ejemplo, una persona ve que hay un abultamiento, un nódulo o un cambio de coloración, ¿no? Un cambio de forma, por ejemplo, las manchitas de la cara, las manchitas en aquellas pieles que están fotoexpuestas, ¿no? Cambian esta lesión que tenían previamente, ¿no? Y notan o si no un aumento del volumen en una lesión que es pequeña, menor de 1 centímetro. Entonces el médico le evalúa, ¿no? Y puede tomar una biopsia, este tipo de biopsia que es la excisional. Puede sacar, resecar toda la lesión, ¿no? Con márgenes, como ven ahí, ¿no? Con un poco de piel sana, para poder mandarlo a patología y hacer el diagnóstico de esta lesión, ¿no? Ya sea algo benigno, ¿no? Ya sea algo inflamatorio, algo autoinmune o algo neoplásico, ¿no? Tenemos el tipo de biopsia excisional. En el caso de la biopsia incisional, tenemos, por ejemplo, si en caso de esta lesión, no, la lesión mide más de 1 centímetro, más de 2 centímetros. Tenemos casos de aquellos pacientes que tienen, ¿no? Lesiones, por ejemplo, a nivel ¿no? de las piernas o en el abdomen, ¿no? Vienen con masas grandes, ¿no? De un tumor, ya sea benigno, ya sea maligno, ¿no? Entonces, el médico especialista evalúa con las condiciones, ¿no? Con las condiciones previas que venga el paciente, ¿no? Pueda tomar esta biopsia de tipo incisional. Entonces, resecan o cortan un pedazo de la lesión nada más, ¿no? Entonces, como primera instancia, para hacer un diagnóstico primario de esta lesión, ¿no? Con esta lesión, ¿no? Mandan a anatomía patológica y hacemos un diagnóstico oportuno de esta lesión. Si en caso es algo benigno, ¿qué hacen a posterior? Solamente sacarían la lesión en sí con bordes, ¿no? Si en caso es algo maligno, sacan la lesión o tal vez esperan y es sometido a este paciente a radioterapia, o tal vez en algo que sea más maligno, esas lesiones que tenemos en estas neoplasias que tenemos ¿no? de tejido mesenquimal, ¿no? Entonces hacen una amputación incluso del miembro inferior, ¿no? En el caso dependiendo de lo que sea este diagnóstico de la biopsia, ¿no? Entonces tenemos esta biopsia incisional, nos puede llegar a ayudar mucho para después tomar una decisión quirúrgica al médico especialista con respecto a la patología que pueda tener el paciente. En el caso de la biopsia por raspado, ¿no? Esta biopsia es muy común en aquellas lesiones de la piel, ¿no? De origen de la piel, ¿no? Por ejemplo, el paciente nota un aumento de volumen pequeño, una lesión sobrelevada, ¿no? En el caso de una lesión pequeña también. ¿Qué hace el médico especialista, no? Evalúa la piel y hace una biopsia, toma una cuchilla plana, ¿no? Y hace, como dice su nombre, un raspado, un shave, ¿no? De esta lesión y es mandada a anatomía patológica. En el caso, hacemos el diagnóstico, ¿no? Ya sea una lesión tal vez por hongos, en el cual ¿no? Se pensaba, tal vez este paciente pensaba que tenía algo malo y en realidad fue de repente algún honguito, algo inflamatorio, algo autoinmune, ¿no? Entonces, esto puede ayudar mucho en el diagnóstico oportuno de este paciente. Por eso es muy recomendado, ¿no? Y también, como es la finalidad de esta charla, un poco, ¿no? Aclarar estas dudas o estas, ¿no? Tal vez miedos que se pueda tener para poder ser sometido a una biopsia. O sea, hay diferentes tipos de biopsias, ¿no? Todo se va a sacar toda la lesión de distancia. Bien, en el caso de la biopsia por sacabocado o por punch,
Como se ve en la imagen, ¿no? El sacabocado, el punch, es, ¿no? es un instrumento ¿no? de forma anular, en el cual en la base distal se ve que tiene una cuchilla de forma circular, ¿no? Entonces, este instrumento es utilizado por el médico especialista, ¿no? Y en caso de que vea, como se ve en la imagen, una lesión pequeña, de aspecto nodular, de bordes bien definidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso ahí se ve, parece que es el cuero cabelludo, ¿no? Entonces utiliza este instrumento para poder sacar esta biopsia. ¿No? Como ven ahí, es poco cruenta, ¿no? No es apenas hizo dos puntitos, ¿no? O sea, es otro tipo de biopsia en el cual ¿no? Se puede examinar en esta lesión de pequeñas. Tenemos otro tipo de biopsia que es punción o aspiración con aguja fina, ¿no? Este tipo de biopsia lo he practicado mucho nosotros como patólogos, ¿no? En el caso de lesiones, por ejemplo, como ven la imagen, ¿no? En la glándula tiroides, ¿no? Sabemos que la tiroides es una glandulita, ¿no? Un órgano en el cual lo tenemos a nivel de la parte anterior del cuello, ¿no? En el cual, por ejemplo, se nota un aumento del tamaño de esta tiroides, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los ganglios, a nivel del cuello, o este aumento del volumen, por ejemplo, a nivel de las glándulas salivales, ¿no? O a nivel también de la mama. ¿Qué hace ahí el médico especialista? ¿No? Es evaluado al inicio, ¿no? Con un examen físico, ver cómo es el tiempo, ¿no? De esta lesión si ha aumentado, ¿no? El volumen, cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y con el examen físico, con la palpación, podemos ver y tomar una muestrita, ¿no? Como se ve en la imagen, ¿no? Se obtiene a través de una aguja fina, como se ve en la imagen, y una jeringa, ¿no? Entonces se palpa con la palpación, ¿no? Se obtiene una muestrita que son células, más que todo, de la lesión, ¿no? Se aspira y de ahí se hace una tinción por el patólogo, ¿no? Y en el cual va a observar el material obtenido on-site, rápidamente en la misma método de obtención, en el mismo procedimiento, en el cual ya podemos dar un diagnóstico, ¿no? Oportuno, rápido, de ver si en caso de esta lesión es sospechosa para algo maligno o solamente se queda como algo benigno para después ser tomado, ¿no? Un procedimiento posterior, ¿no? Entonces, es muy importante esta biopsia, ¿no? A diferencia de las otras, ¿no? El diagnóstico que hacemos es por diagnóstico citológico, como ven en la imagen. Citología queremos decir que son las células que vemos que pertenecen a esta lesión, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver, ¿no? Es muy importante y tenemos un diagnóstico oportuno también de esta lesión con este tipo de biopsia. En la biopsia aspiración con aguja gruesa, por ejemplo, es muy común en el caso de las lesiones de glándula mamaria, ¿no? Por ejemplo, el médico con una guía ecográfica, ¿no? En aumento, ¿no? Después de haber hecho un examen físico del paciente, ver, ¿no? Antecedentes, una correcta anamnesis, ¿no? Con una ecografía, ¿no? ¿No? Ve y nota alguna tumoración, un nódulo sospechoso, ¿no? En el caso de la glándula mamaria, de la mama. Entonces, en el procedimiento es un procedimiento ambulatorio, ¿no? Toma con una anestesia regional, local, una anestesia local, ¿no? Toma una aguja que es más gruesa, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces toma una muestra de la lesión, ¿no? Como ven ahí, y salen unos filamentos, unos cores de la lesión y es después llevada a anatomía patológica para hacer un diagnóstico inicial de esta lesión. De repente solamente quedó en una lesión benigna en el cual tiene que hacer un seguimiento, ¿no? O en el caso de que ya sea una lesión neoplásica en el cual puede ser después la paciente programada una cirugía de resección de la mama, tal vez de los ganglios o hacer un tratamiento inicial como por ejemplo una quimioterapia, ¿no? Entonces es muy importante también este tipo de biopsia, como dice el nombre, con aspiración con aguja gruesa. En el caso de las biopsias transoperatorias, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de biopsias? ¿No? También es una biopsia también con un diagnóstico oportuno para poder tomar una decisión rápida en el caso de la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? El paciente es sometido a una cirugía, ¿no? Con por ejemplo, tomando como ejemplo una lesión, ¿no? De glándula mamaria, de la mama. Entonces, ¿no? El médico, ¿no? Interviene a este paciente, obviamente está anestesiado, ¿no? Y al momento de la cirugía, el paciente ya está intervenido, ¿no? Y ve en el caso de que haya unos ganglios, ¿no? Sospechosos, ¿no? Secundarios a esta glándula, a esta lesión proveniente de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, el médico,
para poder tomar una decisión rápida durante la cirugía, manda al ganglio, ¿no? Al ganglio, el que está más cercano a la lesión de esta glándula, ¿no? Manda a la anatomía patológica durante la cirugía, al ganglio, ¿no? Entonces, rápidamente es llevado a este ganglio al servicio de anatomía patológica para hacer un diagnóstico como esta biopsia transoperatoria, ¿no? Ya sea por un extendido, ¿no? Por citología, o tal vez en otras muestras, ¿no? Para hacer una congelación, ¿no? Utilizando unos equipos especiales que se llaman criostatos, ¿no? Entonces, con este diagnóstico, todo esto es en minutos, ¿no? Todo este procedimiento, ¿no? El médico patólogo informa de que en caso de que está viendo un ganglio ya tomado con metástasis de esta, ¿no? Para entender un poco metástasis, ¿no? ¿no? El paso o es el viaje del tumor de una zona a otra lejana, ¿no? Sin continuidad, ¿no? Con la lesión, ¿no? Entonces ya este ganglio está con metástasis, ¿no? O, ¿no? Por ejemplo, o en el caso ¿no? De que hay una lesión nueva, secundaria a esta lesión inicial, ¿no? Entonces el patólogo da el diagnóstico de que en caso sea da un diagnóstico, ya sea algo de maligno, ¿no? O que no haya malignidad, así el médico durante la cirugía, todo esto como les digo que es en minutos, pueda tomar una decisión, ya sea extirpar más allá, órganos más allá de la lesión inicial, o solamente quedarse con la lesión que él previno, ¿no? Que él vio que tenía que resecar al inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esta biopsias transoperatorias? Como dice su nombre, ¿no? Una biopsia durante el acto quirúrgico, ¿no? Para poder tomar una conducta a posterior durante la cirugía misma del paciente. Bien, ahí lo pueden ver, ¿no? Este es el criostato que tenemos en el servicio de anatomía patológica, ¿no? En el cual ahí es a través de cortes, utilizando el frío, ¿no? Ahí se hace ¿no? Esta biopsia transoperatoria, hacer un corte, como ven ahí, ¿no? Se puede ver un pedazo, ¿no? En un pedazo de tejido y verlo así en el microscopio rápidamente y poder ver si en caso este tejido tenía malignidad o no tenía malignidad y hacer informar. Así nosotros informamos al médico cirujano para que pueda tener ¿no? Una conducta a posterior durante el mismo acto operatorio. Como les digo, todo esto es en minutos, ¿no? Entonces estamos de la mano de la parte quirúrgica con anatomía patológica para dar un diagnóstico oportuno en favor del paciente. Bien, entonces como para resumir, ¿no? Estas biopsias son muy importantes, como ya sabemos, hay que un poco no perder el miedo. A veces cuando hablamos de biopsias, pareciera que ya al paciente van a ser sometido a una cirugía amplia, ¿no? O el paciente tiene mucho temor también, ¿no? De acudir al médico en caso de que note alguna irregularidad en su cuerpo, ¿no? Entonces es una recomendación que cualquier lesión que tenga sospechosa, ya sea plana, ya sea aumentada de tamaño, ¿no? Ya sea en cualquier parte del cuerpo, acudir al médico especialista para que pueda evaluarlo, ¿no? Y poder ver si en caso se toma un tipo de biopsia, cualquier tipo, como les que mencioné, cualquier tipo de biopsias. Hay biopsias que no son muy cruentas, ¿no? Para poder tomar una decisión, ¿no? Con respecto a la enfermedad que se pueda ver. Tal vez es una enfermedad, es una patología benigna en el cual solamente va a necesitar seguimiento, ¿no? O tal vez hablando de las fases iniciales de una patología maligna y poder tomar una decisión oportuna, un tratamiento oportuno para este paciente. Todo es en favor del paciente. Bueno, espero que me hayan entendido, bueno, con mi exposición. Como les digo, bueno, en el caso del servicio de anatomía patológica, nosotros contribuimos mucho a la parte del diagnóstico oncológico a nivel del norte, ¿no? Y bueno, ya saben, todo diagnóstico es de un manejo multidisciplinario, ¿no? Desde que ingresa el paciente, desde que el paciente es evaluado en consultorio o cuando ya es hospitalizado, ¿no? O hay ¿no? Algún procedimiento, ¿no? Ya sea ambulatoriamente o ya sea quirúrgicamente, ¿no? Entonces, todo se cae en el servicio de anatomía patológica, también de la mano con la parte quirúrgica, ¿no? En el servicio de IREN Norte estamos trabajando todo en favor y pro del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguno de los participantes tienen alguna pregunta para la doctora, por favor? Levantar su mano o escribirlo a través del chat. Doctora, me están escribiendo una pregunta. ¿Las biopsias hacen que avance mi cáncer? Sí, buenos días con todos. A ver, perdón, discúlpeme, no lo entendí. ¿Las biopsias hacen que mi cáncer avance? No, no tiene nada que ver.
¿no? Al contrario, cuando la biopsia, cuando el paciente es sometido a una biopsia, se hace un diagnóstico inicial oportuno, ¿no? De la lesión que pueda tener, ¿no? Si en caso ya estamos hablando de cáncer, que es una lesión, una patología de malignidad, ¿no? Entonces ya se tiene un diagnóstico inicial para poder ser sometido después a un procedimiento ya diagnóstico como terapéutico, ¿no? Para este paciente. No tiene que ver la biopsia con el avance del cáncer, más bien el avance del cáncer, hablando de una patología maligna, va a ser en caso de que el paciente se descuide después y ya no, después ya no sea evaluado nuevamente ¿no? por el médico especialista, ¿no? No tiene que ver nada la biopsia con el avance del cáncer. ¿Cuál es el requisito de las biopsias en el caso del nódulo de tiroides? No, el paciente, sí, si en caso hay alguna irregularidad, alguna lesión a nivel de la tiroides, ¿no? Sabemos que este órgano está en la parte del cuello, ¿no? Entonces, primero el paciente es evaluado por el médico especialista, ¿no? Ya sea, ¿no? Por una guía ecográfica o a través de la palpación, ¿no? Entonces, el paciente es sometido a una biopsia poco cruenta, que estamos hablando de una biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Utilizamos una aguja delgada, ¿no? El paciente no es sometido, claro, se le hace exámenes previos o preguntas previas si en caso está consumiendo algún fármaco que, por ejemplo, impide la coagulación, ¿no? O tiene tiene algún antecedente en el cual un poco contraindica este procedimiento, pero en el cual el procedimiento es algo ambulatorio, incluso la anestesia puede ser una anestesia local, no es necesario tampoco ser sometido a algo más, ¿no? Entonces, se toma una muestrita de la lesión sospechosa de la glándula tiroides, ¿no? De ese nódulo, como menciona, ¿no? Y por aspiración, con una aguja delgada, ¿no? Se hace ¿no? El aspirado de esta lesión y es ceñido rápidamente a nivel, ¿no? Por el patólogo y poder ver si en caso esta lesión es sospechosa para algo benigno o es sospechosa para algo maligno, ¿no? Entonces, es algo rápido, ¿no? Es un procedimiento ambulatorio, no es tantas condiciones que pueda tener el paciente, ¿no? Muchas gracias, doctora. No sé si alguien de los participantes tuviera otra pregunta. Aprovechemos estos espacios porque estas preguntas, estas dudas que a veces tenemos, estamos con la especialista para que nos aclare. Doctora, buenas tardes. ¿Cuándo se hace una biopsia de próstata? Bien, en el caso de la biopsia de próstata, ¿no? El paciente, como sabemos, para poder hacerle recordar, ¿no? Todo paciente ya más de 45 años, o sea, 45 años, sabemos que la casuística de cáncer de próstata, ¿no? Tenemos como primera, segunda prevalencia de tipo de cáncer a nivel de la población peruana, ¿no? Entonces, ¿no? Se le recomienda siempre a los pacientes que ya más de 45 años, ¿no? Ya tengan como prueba anual, tengan, ¿no? Hacerle un examen, ya sea ecográfico y el examen del PSA, del antígeno prostático específico, ¿no? Según eso, viendo el paciente, ¿no? La edad del paciente, ¿no? Y viendo sospechosamente estos exámenes, hayan algo, ¿no? Algo sospechoso para una lesión de próstata, el paciente es sometido bueno, hay tipos de biopsias también de la próstata, ¿no? Ya sea, ¿no? Una biopsia por RTU, ¿no? O una biopsia, ¿no? ¿No? Por ejemplo, también ingresando por una cistoscopía, ¿no? Entonces, es sometido según también, como les digo, según la ecografía, según los datos de laboratorio, ¿no? Preguntando también al paciente, si tiene algunos signos y síntomas que también nos ayuden, ¿no? Para poder sospechar en el caso de que la lesión sea algo maligna, ¿no? Y es sometido a una biopsia en el cual ya se puede tomar una muestra, ¿no? De esta lesión sospechosa, ¿no? Y se tiene un diagnóstico oportuno en el caso hablando de la glándula prostática, ¿no? Para después tal vez resecarlo, si en caso ve el diagnóstico con la biopsia inicial se ve que es una patología maligna, ¿no? Ver si después se programa una cirugía, una intervención sacando toda la próstata o tal vez con otros órganos que están adyacentes, ¿no? En relación a la próstata, ¿no? Es muy importante, por eso se recalca al paciente en el caso de los varones, ¿no? Hablando de que siempre tomen unos controles a partir de los 40, 45 años, siempre su examen ecográfico, ¿no? El examen del tacto rectal y sus pruebas de laboratorio como el PSA. Muchas gracias, doctora. Están consultando si existe alguna diferencia entre la biopsia por aguja y la biopsia con pistola. Bueno, en el caso de que, hablando de la biopsia por aspiración de una aguja fina, ¿no? En el caso, ¿no? Se puede utilizar
varios métodos, ¿no? Ya sea solo con una aguja fina, que puede ser también una pistola, ¿no? Una pistola manual, ¿no? O si no, solamente del método de capilaridad. En el caso de la biopsia de aguja fina, estamos hablando con un diagnóstico citológico. En el caso de la biopsia, una aspiración con aguja gruesa, que ahí es lo que se utiliza la pistola, como es llamado, ¿no? Ya utiliza el médico radiólogo a través de una guía ecográfica, una muestra, ¿no? Con una muestra con una aguja en el cual va a estar en la parte distal de esta pistola, ¿no? En el cual ya hace una resección de una parte de la lesión para un diagnóstico histológico, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso más que todo sería la diferencia, ¿no? La biopsia aspiración por aguja fina es un diagnóstico citológico a través de una aguja fina con una jeringa y damos un diagnóstico a través de las células. En el caso de la biopsia por aspiración con aguja gruesa, ¿no? Ya ahí se utiliza la pistola, el médico radiólogo a través de una guía ecográfica, se toma una muestra de la lesión, ¿no? Para hacer un diagnóstico histológico, ¿no? De esta lesión, ¿no? Y ahí se toma un poco más de tejido para hacer un diagnóstico, como les digo, por histología, ¿no? Entender un poco, ¿no? La citología, nosotros en anatomía patológica, ¿no? Ya utilizamos muestras, por ejemplo, ¿no? A través, con un diagnóstico por citología, que es a través de células, para que lo puedan entender, por ejemplo, el Papa Nicolau, ¿no? O un diagnóstico histológico que a través de una muestra de tejido sólido, ¿no? Para hacer un diagnóstico a través de las láminas histológicas por histología, ¿no? Entonces es un poquito el procedimiento demora en sí, porque, bueno, tiene que ser sometido a este tejido a una serie de, ¿no? Una serie de técnicas histológicas, pasos de técnicas histológicas para poder tener, ¿no? El preparado histológico a través de una lámina y ser visto a través del microscopio, ¿no? Eso es un poco demora, ¿no? El diagnóstico histológico. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, levantar la mano o escribirlo a través del chat. Sí, pregunten cualquier cosa, cualquier duda, estoy abierta a poder resolver alguna duda. Un poco es como dijo, como es el título de la charla, ¿no? Es poder un poco aclarar estos mitos, ¿no? Y miedos que puedan tener a través, ¿no? De tomar ¿no? Una biopsia, ¿no? A veces entendemos esta palabra biopsia como algo, ¿no? Como algo quirúrgico o algo muy cruento en el cual el paciente se tiene que hospitalizar, ¿no? Entonces, no, y no es así, ¿no? En un caso, ¿no? Tenemos ciertas patologías en el cual no pueden tener, según viendo el médico especialista, ver qué tipo de biopsia se puede utilizar. Hay una pregunta, licenciado. Sí, sí, doctora. Adelante, Juner Paredes. Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la biopsia de médula ósea, ¿en qué consiste? ¿De Sí, forma igual de la columna o del esternón? Gracias. sí, sí, claro que sí. Bien, en el caso de la biopsia de médula ósea, sabemos que la médula ósea roja se va a encontrar a nivel, ¿no? De los huesos. En el caso de la columna vertebral, también vamos a tener también huesos cortos, ¿no? En el caso de la unión ¿no? De la unión de las costillas con el esternón, ¿no? Entonces, ¿qué se hace, no? Entonces, el médico evalúa al inicio, ¿no? Puede ser, dependiendo de la condición del paciente, ¿no? Por ejemplo, en pacientes jóvenes puede obtener más que todo a nivel del, como dijo, ¿no? A nivel del esternón, ¿no? Y en pacientes ya mayores, viendo también la condición del paciente, se puede obtener a través de, ¿no? A nivel del hueso ilíaco, ¿no? A nivel del hueso ilíaco, a nivel de la cara posterior de la cadera, ¿no? Entonces, eso se ve, ¿no? Según la condición también del paciente, ¿no? Entonces, más que todo entendemos por médula ósea, la médula ósea roja, ¿no? Es el sitio donde ¿no? Donde van a iniciar los precursores, ¿no? Del tejido sanguíneo. Ahí es el inicio, el sitio, la cuna ¿no? de la hematopoiesis a nivel del tejido sanguíneo. Muchas gracias, doctora. Están consultando. ¿Las Sí, biopsias son solamente cuando se tiene cáncer? no es así. Como mencioné más o menos, ¿no? Las biopsias, cualquier irregularidad que tenga el paciente, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, el paciente nota algún cambio de la coloración, ¿no? El cambio de la coloración de una lesión que tenía previamente, ¿no? Cambia a nivel de la forma, el tamaño de la lesión, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Cualquier irregularidad que tenga el paciente se puede tomar una biopsia. Como les mencioné, hay diferentes tipos de biopsias, ¿no? Entonces, no siempre va a dar un diagnóstico o algo mal, ¿no? Entonces, la biopsia se toma de esa irregularidad o ese cambio ¿no? De la forma de la lesión de la piel, ¿no? Y con el diagnóstico histológico, con el diagnóstico microscópico, vamos a ver que tal vez se trataba de una lesión benigna,
¿no? Que solamente sacándola, incluso con la misma biopsia, si es una biopsia pequeña, ¿no? O una biopsia punch, podemos sacar toda la lesión y ya el paciente ya no lo tiene y se queda tranquilo, ya no está con con ese estrés que pueda tener, qué cosa pueda tener, ¿no? Entonces, biopsias te puede dar diagnóstico, tenemos en la parte patológica, tenemos diagnósticos benignos como las partes inflamatorias, en el cual se da un tratamiento, ¿no? Un tratamiento ambulatorio o seguimiento, o un tratamiento, o tal vez un diagnóstico autoinmune, en el cual el paciente tiene una enfermedad ya de base, ¿no? Y en el cual da estas lesiones también otras manifestaciones en otros órganos, o hablando en el caso de la malignidad, ¿no? Ya podemos tener un diagnóstico patológico, ¿no? De la parte oncológica, ¿no? Una neoplasia maligna. Muchas gracias, doctora. Acá me están colocando una pregunta. Sí, claro. ¿Se pueden realizar biopsia de mamas teniendo implantes mamarios? Claro que sí, se puede hacer con una guía ecográfica. Claro que sí, ¿no? Igual, de todas maneras, sabemos que las mujeres tenemos que hacernos siempre el chequeo, ¿no? Un autoexamen de mama, ¿no? Una ecografía mamaria, siempre, anualmente, ¿no? Entonces, si en caso de la paciente sometida ya ha tenido un antecedente, ¿no? Tiene unos implantes mamarios, con guía ecográfica, el médico puede tomar una biopsia, ¿no? De esta una lesión que pueda ser sospechosa para el médico. No hay problema con eso, no hay problema. Por eso tenemos, hay aparatos especializados como la ecografía para poder ayudar y ver, ¿no? Exactamente el sitio de que se va a poder hacer la biopsia, la punción, en este caso. No hay que dejarse, no hay, si hay alguna condición previa del paciente, siempre, cualquier duda, acudir al médico y el médico ya va a poder evaluar al paciente, en el cual ver si en caso qué es lo que se va a tomar, qué tipo de biopsia hacerle o cuál es el tratamiento, el manejo después, ¿no? Como les digo, o sea, la finalidad más que todo de la charla es que puedan, ¿no? Detener ese miedo, ¿no? Para poder ser sometido a una biopsia. A veces piensan solamente como es algo quirúrgico, ¿no? No, entonces hay diferentes tipos de biopsia. La cosa es que el paciente pierda ese miedo y pueda acudir al médico especialista en cualquier irregularidad que pueda tener en su cuerpo. Muchísimas gracias, doctora. Hay una pregunta que están haciendo también. ¿Qué complicaciones tiene la biopsia de cervix en pacientes menopáusicas? No hay problema, complicación no. La paciente menopáusica, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Cuando ya la paciente, de todas maneras, antes de la menopausia, la mujer en etapa, ¿no? En etapa fértil, ¿no? Es sometida siempre a controles, recordarles en cuanto a la población femenina. Tenemos el caso, ¿no? El caso, la patología de cáncer de cervix, que es la más frecuente, ¿no? Entonces, saber siempre hacerle sus controles de Papá Nicolau, ¿no? Que es un examen citológico a través de células, ¿no? En el cual explicarles un poquito con el Papá Nicolau, aprovechando la pregunta, ¿no? Se hace un raspado, un extendido ¿no? A través de una laminita, ¿no? Y el médico ginecólogo le toma una muestra del cervix para poder examinar así las células. Nosotros como patólogos vemos las células, si en caso estas células ya han sido infectadas o no por la causa más frecuente de cáncer de cervix, que es el virus de papiloma humano, ¿no? Ese virus es, bueno, ya sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? En el cual estas células que con el tiempo van a infectar a través del epitelio, de la mucosa del cuello uterino, y se quedan alojadas ahí, ¿no? Y se replican, se reproducen, ¿no? Y las infectan y hacen cambios a nivel de este epitelio de la mucosa del cuello uterino. Entonces, con el Papá Nicolau, con un extendido nada más, ya podemos ver estas células, ya han sido, ya desde un diagnóstico inicial, una etapa inicial, de que se han ido infectadas por el virus del papiloma humano o ya han sido ¿no? Ya han sido cambiadas, transformadas a malignidad, ¿no? Ya sea una displasia o ya sea una neoplasia, ¿no? En el caso de que estemos hablando de un cáncer de cuello uterino. En aquella población ya posmenopáusica no hay problemas, o sea, la biopsia se le puede obtener viendo las condiciones de la paciente, ¿no? Viendo con un examen con la colposcopía, no viendo algo de que hay alguna irregularidad de la paciente o que ya tenga antecedentes de virus de papiloma humano o un antecedente familiar, ¿no? Entonces se le toma una biopsia, no hay problema en la edad, ya sea cualquier edad se le puede tomar la biopsia, como les digo, siempre y cuando ha sido evaluada por el médico especialista. Entonces no hay problema, no hay problema. Eso todo es manejo por el médico, si en caso no hay algunas condiciones previas en el cual tal vez la paciente no pueda ser sometida inmediatamente a una biopsia, pero
De ahí no hay problema, se puede hacer en cualquier etapa de la vida, ¿no? No hay problema. Muy bien, doctora. No habiendo alguna otra pregunta por parte de los participantes a través del chat ni alguna otra manito levantada, le agradecemos de parte del Departamento de Promoción de la Salud, Dirección de Control del Cáncer, por el tema brindado sobre mitos y verdades sobre las biopsias. Creo que es un tema muy interesante. Ha despejado usted muchas dudas con respecto a lo que son biopsias y agradecerle enormemente nuevamente y hasta no decirle hasta el próximo año para continuar con las sesiones educativas. ¿Algunas Muchas palabras, gracias. doctora? Sí, muchas gracias. Para mí, bueno, es un honor estar acá presente, bueno, pertenecer al equipo de IRIN Norte, ¿no? Y, bueno, en este caso contribuir con la población, ¿no? Para poder aclarar estas dudas en el caso de que a veces para nosotros es un poco sencillo explicarlo, pero a veces la población no tiene mucha referencia con esto, no hay tal vez mucha información, ¿no? Entonces, ¿qué más por este medio aclararles dudas, ¿no? Con estos temas, que, bueno, los felicito porque sigan con estos temas. Y, y bueno, ¿no? Estamos, en mi caso, estoy abierta a todos, a cualquier cosa, en caso de que haya alguna duda, ¿no? Y como saben, ¿no? IREN Norte siempre al manejo, ¿no? Al cuidado del pro y todo con respecto al paciente, ¿no? Todo a favor del paciente. Gracias, muchas Muchísimas gracias. gracias, doctora. Muchísimas gracias.